Esta ponencia quiero hacerla pública porque solamente la han vivido X personas, como son 7 o 9 diputadas en la subcomisión de igualdad del Pacto de Estado, renovación del Pacto de Estado de Violencia de Género, y saqué una conclusión. Una, se lo dije en la cara, había gente una persona estaba allí como testigo, le llamé terrorista de género, algo políticamente incorrecto, y me di cuenta de que somos insignificantes para ella y no saben el dolor que producen cuando sus ideologías baratas y sectarias arremeten contra vidas como las nuestras. ¿Existen las denuncias falsas? Pues sí o no, en función de quien lo diga. Por ejemplo, Joaquín Leguina, del Partido Socialista, dice que si hablas de denuncias falsas y sobre todo si el 46% de esas violencias sufridas son a manos de inmigrantes o sufridas por mujeres inmigrantes, eres un machista recalcitrante. Rita Maestre llega a decir, por ejemplo, que en el 2014 en la Fiscalía General del Estado solamente hay un 0,01. Veis diferentes medios de comunicación donde las denuncias falsas no existen y solamente es un pequeño bulo. Muchos de aquí sabéis qué significa esto. El famoso síndrome de la avispa, ¿no? Aquel aguijón de la izquierda donde, bueno, pues de alguna manera a mí me picó y me hizo mucho daño y me destrozó la vida. Esta imagen fue una de las primeras que hizo que una de las diputadas, no sé si la BNG o PNV, cerraran la carpeta, se levantaron y se marcharon. Las denuncias falsas no existen, solo y exclusivamente existen si la sufre alguien del Partido Socialista o de la izquierda. Esto no es una ponencia de partidos políticos, simplemente es una ponencia sobre la realidad que muchos vivís. No voy a contar nada que no sepáis. Este señor sufrió 2. Eurodiputado y creador de la ley, exalcalde de Elche. ¿Cómo se llama, Gaby? Alejandro Soler. Y el último diputado de Podemos. Todas sus denuncias son falsas. No porque lo diga yo, sino porque ellos lo han manifestado públicamente. Le explicó el síndrome de la avispa y ya sabían lo que se sufre. El partido X, el que gobernaba en aquel momento, creador de la ley, hizo algo tan sumamente aberrante que es no solamente desproteger a las mujeres con una ley con derecho penal de autor, sino que además a los verdaderos maltratadores los protegía y los seguía manteniendo en su cargo. Que no os sonará, es una muy importante en los pactos contra, o a favor o en contra, cada uno como lo vea, con ETA. Este fue el presidente del Partido Socialista Vasco durante más de 10 años, a pesar de estar condenado en firme por pegar una paliza a su mujer. El propio país saca la noticia donde se condena por pegar y tener hematomas y golpes su mujer en varias partes del cuerpo. El síndrome de la avispa es algo tan sumamente importante o curioso que es algo que le suele picar a mucha gente, periodistas, políticos, famosos, cantantes, futbolistas. Todas sus denuncias son falsas, excepto las nuestras. Curiosamente, aquel señor de la izquierda, una de las campañas que promulgó muy activista contra la violencia de género, a favor de la violencia de género, casualmente condenado por maltratar a su mujer en Maripau, una reconocida periodista de Telemadrid. El resto son candidatos de PP, PSOE, Ciudadanos. El de la izquierda abajo, un conocido magistrado del Tribunal Constitucional que, además de estar aforado, curiosamente pasó la noche de calabozo en algo que yo no tuve esa oportunidad. En una cama en el Puerta de Hierro, perdón. Su caso actualmente está archivado porque la magistrada ha entendido que sufre no sé qué enfermedad y mientras que sea esa enfermedad pues la siga sufriendo este señor es injuzgable. Diferentes miembros de diferentes partidos sufren denuncias, todas sus denuncias son falsas. Este señor, y aquí tenemos diferentes ponentes, toda mi admiración a ella, pero hay uno, entre ellos, sin despreciar a los demás, como es José Manuel, que lo vais a escuchar a continuación, es uno de los artífices, si no me equivoco, José Manuel, y con tu permiso, que consiguió, junto a la letrada Gael Silva, esta condena en la Junta de Andalucía por mala praxis, porque se inducían, esto lo pongo yo, a menores a hacerles creer que eran abusados sexualmente. Este señor se pasó 3 años en prisión preventiva y que se consiguió no solamente demostrar su inocencia, sino la mala praxis de la Junta de Andalucía. 3 años en prisión preventiva por abusos sexuales a su hijo. Las denuncias falsas no existen, pero cada vez tenemos más medios de comunicación pequeños que tienen la valentía de publicar cosas como estas, que las mujeres dejaron de ser seres de luz hace mucho tiempo, que siguen cometiendo delitos y que los van a seguir cometiendo porque son seres humanos, excepto estos seres de luz que son madres protectoras, madres delincuentes, sustractoras de menores y, vamos a decir, indultadas o permitidas por diferentes gobiernos, no es ni uno ni otro. A pesar de eso, mujeres asesinan, matan, ponen denuncias falsas, incluso se permite el lujo de conformar organizaciones criminales, y no lo digo yo, lo dice Policía Nacional, entre ellas redes de inmigraciones que se utilizaban la Ley de Violencia de Género 2016, 2020, 2022, diferentes medios de comunicación
Caen redes criminales 2021, 2021 también, no es el mismo caso. Son diferentes casos de organizaciones criminales que utilizan la ley para aprovechar el dinerito de las subvenciones. A pesar de que no existe la denuncia falsa, en medio de comunicación pues se atreven a decir que más del 77%, y lo vais a ver en gráficas con datos reales del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas no existen, o se permite el lujo de decir que más del 77% de los que son denunciados terminamos siendo inocentes. Las denuncias falsas no existen. Vicky Rosell está imputada por denuncia falsa y simulación de delito. Si hay cientos de noticias de este calibre, ¿existen las denuncias falsas? Pues para que lo sepáis, aproximadamente del 60% de las denuncias que se investigan judicialmente y que terminan en archivo de absolución, los jueces y el informe del Consejo General del Poder Judicial ya habla de que aproximadamente el 60% tienen serios indicios de falsedad. Pero las denuncias falsas no existen. El diario.es, no hace falta que diga la ideología del periódico, dice que es una cosa nimia. Vamos a explicar de dónde sale el 0,01. Bien, de las denuncias que se interponen cada año, para que sepáis, una media de 450 denuncias cada día, es decir, 450 hombres como nosotros, pasan a disposición judicial en diferentes juzgados de toda España. ¿Qué supone esto? Pues que aproximadamente al año 160.000 hombres de media sean procesados con dinero público y se nos trate como terroristas de Al-Qaeda echándonos de nuestras casas y, lo peor aún, arrancados de la vida de nuestros hijos. El Consejo General del Poder Judicial, ante el abultado número de denuncias y la repercusión social que estaba creando en aquel momento, deciden ponerse una toga, y lo digo con todo mi respeto, y crear un estudio a través de la Memphis 2015. ¿Qué es la Memphis? Memoria de Fiscalía General del Estado, basándose en los datos de denuncias del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué se dice? Que se toman como datos de referencias 500 sentencias, de las que, vais a ver curiosamente, de las 500 sentencias que se estudian como un prototipo, ¿no?, de las 160.000 anuales o de casi las 2.400.000 que llevamos, pues es un muestreo suficientemente válido para estos magistrados y se cogen 500 sentencias, de las que 300 eran apelaciones y 200 restantes eran casos graves juzgados en las audiencias provinciales. Esos casos, de los 200 casos que se juzgan como casos graves en audiencias provinciales, 47 son absoluciones. De las absoluciones, 37 presentaban serios indicios de falsedad, pero las denuncias falsas no existen. No se persiguen, y mi humilde punto de vista es que aquí se comete prevaricación, porque no se actúa con el 457 del Código Penal, que es la persecución de la falsa denuncia o las simulaciones de delitos. Aquí tenéis las gráficas y los datos son obtenidos. Podéis descargar las páginas. Si alguna persona tiene duda de lo que aquí se cuenta es incierto, el PDF está lleno de información y las gráficas originales de los diferentes consejos del Poder Judicial donde se muestran estos datos. Hemos cogido esos datos, los hemos pasado a Excel gracias a mi amiga Almudena y tenemos los datos de la Memphis 2015. Veis el recuadro 2012-2014, donde el total de denuncias son 380.112. De esas 380.000 se cogen 500. ¿Vale? De esas 500, veis el margen de denuncias cada año. Las denuncias interpuestas son las azules. Las personas que han demostrado su inocencia son las barras naranjas o ocres. Y las personas condenadas son las barras grises. Creo que el porcentaje es abrumador, no hace falta decir nada, ¿no? ¿Qué supone? 2012-2014, 380.000 denuncias. 293.000 personas que fueron juzgadas fueron declaradas inocentes, pero pasamos por los calabozos. Nos quitaron a nuestros hijos, nos arrancaron nuestra casa y nos señalaron como terroristas. 86.000 condenas, prácticamente un 22-21%. Ese es el estudio de Fiscalía. Mi pregunta es, algo sencillo. Si estudiamos 500 sentencias para ver si hay un 0,01 de denuncias falsas, ¿de dónde creéis que deben cogerse esa muestra de estudio? ¿De las condenas o de las personas que hemos demostrado nuestra inocencia? Yo creo que de las personas inocentes, ¿no? Bueno, pues estos jueces son tan sumamente inteligentes, pagados con dinero público que les pagamos nuestro sueldo, y cogen el muestreo de 500 y dicen que solamente hay un 0,01% de denuncias falsas. Perseguir las denuncias falsas, ¿por qué no se persiguen? Pues que es algo así, alguien me dijo una frase que está en los libros de historia, que es como ponerse las alas de cera de Ícaro y subir al sol volando sin esperar que se derritan. ¿Perseguir la denuncia de oficio? Pues se puede perseguir, pero tiene que ser tras el archivo por la retirada de la acusación del fiscal. ¿Habéis visto algún caso donde un fiscal retire la acusación? Yo conozco el mío, solamente el mío. Procedimiento abierto contra la mujer, que deduzca testimonio tanto el Ministerio Fiscal mediante informe, y aquí letrados que me podrán corregir si me equivoco, y la imputación del delito de falso testimonio, denuncia falsa por parte del magistrado. Y condena en el mismo año.
Es como si cualquiera de nosotros compramos un décimo lotería y esperamos que nos toque. Es improbable, ¿verdad? Bueno, pues tenemos el porcentaje de denuncias que normalmente nos venden los medios de comunicación, y tenemos jueces que con dinero público salen solamente en un determinado medio de comunicación. Algo que me llama poderosamente la atención, y es este juez, que le conocéis mucho. No hace falta decir nada, que dice que en 15 años profesionales de su trabajo no ha visto ni una denuncia falsa. Es que es, perdón, acojonante, porque yo tengo 7. Lo curioso es que este señor se basa en que las denuncias falsas, que la mayoría de los archivos absoluciones, yo tengo una libre absolución por fundado uso espurio, no se deben a que la mujer retire la denuncia, se niega también a declarar. Que en 2017 hubo 137.775 archivos o absoluciones, y que según el Consejo General del Poder Judicial hubo 16.000, es decir, aproximadamente el 10-12% de las denuncias anuales son las que se retiran. No voy a entrar si son por propia convicción o por amenazas del denunciado, pero son la retirada de denuncia, que son cifras más o menos normales a lo largo de los años. Un 10% del total, 16.000, calcular 160.000 denuncias anuales, pues se retira un 10%. Y no declaran 3.797. ¿Qué supone? Que solamente se decreta el 15% de los archivos de absoluciones se decretan porque la mujer retira la denuncia o se niega a declarar. El 15%, por tanto, el señor Joaquín Bosch miente. El 85% de este tipo de entramados de organizaciones o vamos a decir asociaciones de jueces o de feministas o lobbies dicen que el 85% somos declarados inocentes porque no ha habido suficientes pruebas para demostrar que somos maltratadores. Los criterios de distribución de la ayuda de las comisiones autonómicas de las comunidades autonómicas en relación a la violencia de género. Aquí vais a ver por qué el señor Joaquín Bosch y otros que le siguen, medios de comunicación, se basan en decir este tipo de apologías de la mentira. El número de denuncias interpuestas, esto es un pequeño resumen de este BOE. Este BOE es el 8 de septiembre de 2005, página 30.453, que me propuse hacerlo público hace muchos años. Veréis en muchas páginas en Google que tiene ese recuadro rojo porque lo subrayé. Esto fue el inicio de la ley en 2005, donde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales determinó que Calderilla, 10 millones de euros, y os lo digo en serio que es Calderilla con lo que vais a ver, 10 millones de euros se daban en función de la puesta en funcionamiento para las comunidades autónomas y la puesta en funcionamiento de la coayuda de la ley de violencia de género. El número de denuncias interpuestas era suficiente para darte aproximadamente un 66% de las ayudas, es decir, 650 millones, en función, repito, número de denuncias interpuestas, número de mujeres que se declaren maltratadas, o otro, relación entre el número de mujeres extranjeras empadronadas y la población femenina total. A mí esto me llama poderosamente la atención porque esto incita a la interposición de denuncias. Si sufrago el número de denuncias interpuestas, ¿qué crees que van a hacer quien tienen la ley en su mano? La mayoría de los tipos delictivos que aparecen vinculados a la violencia de género, cabe que se proceda a la condena del primer acusado solo con el testimonio de la mujer. Y hay gente que se atreve a decir, eso es imposible, eso no existe. La mera palabra de la mujer, vais a ver una gráfica, página 64 de la Memphis 2015, donde la propia Fiscalía General del Estado reconoce, por ejemplo, que para condenar, en caso de que haya falta de pruebas, falta de testimonio, parte médico de lesiones, se basan en una serie de cosas jurídicas, que habrá letrados que lo expliquen mucho mejor: ausencia de inclibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio o persistencia de la incriminación. Vamos, más o menos que no digas 4 de la tarde, sol, nubes. Es un testimonio incoherente, ¿no? Bueno, pues mientras que tengas un poco de cordura y reiteres el mismo delito a lo largo del tiempo, eres bastante creíble. ¿Qué supone? Página 64, Memphis 2017. El propio fiscal general del Estado, en este informe, manifiestan, o quien realiza este informe, que 68 condenas, es decir, el 33% de los condenados, lo fueron solo y exclusivamente por la mera declaración de la denunciante. ¿Os acordáis de la Santa Inquisición, con todo mi respeto, cuando alguien decía, esa mujer es bruja y la quemaban en la hoguera? Pues esto es lo mismo. Es igual, pero la vestimos de democracia, con un uniforme muy bonito, con cuadros de colores, pero nos dicen valoración de la declaración de la víctima como único cargo de prueba. Esto yo no he visto que lo saque la Sexta, ni Telecinco, ni el señor Joaquín Bosch habla de ello, ¿a que no? Esto no interesa que lo sepáis. Lo curioso de todo esto es un ejemplo. Me hubiera gustado que estuviera aquí, pero por circunstancias no ha podido. Un caso muy conocido.
al que es una persona a la que admiro por su entereza y porque ha sufrido lo que no está escrito. Este caso lo saco no porque yo quiera hacer escarnio de ello, sino porque ha salido en numerosos medios de comunicación, y este señor, al que os recomiendo que sigáis sus posts en Twitter y sus hilos, son maravillosamente buenos jurídicamente. Este señor se pasa muchas horas del día, unos damos ponencias y enseñamos a la gente a ayudaros, y otros se pasan analizando sentencias y plasmando como el señor Eugenio, el papá que perdió a su hija asesinada por esa supermadre protectora, se realiza su sentencia y fue absuelto de numerosos delitos: maltrato físico, psicológico, maltrato reiterado. Pero hemos visto antes, página 64, Fiscalía. Hay un momento que hay una condena donde el único testimonio, aun cuando sea la víctima, e incluso el de un niño que pueda ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia. Eugenio fue condenado no porque hubiera delitos demostrables, sino porque la mera palabra de su exmujer le condenó en ausencia de pruebas. Esta es una de las imágenes que a mí más me impacta y que me llama poderosamente la atención, que no haya cientos de miles de tíos, entre ellos 2.442.000 hombres denunciados, o mira, ¿qué forma lo pones? 1.483.000 hombres que hemos pasado por esto. Y aquí tenemos, falta gente por venir por el aparcamiento, pero tenemos 120 personas. Manifestaciones, 30, 340, 50. Pero no es 1.400.000, es que todos tenemos padres, madres, hermanos, diferentes personas que somos afectados de manera directa o indirecta, nuestros propios hijos. ¿Alguien me puede explicar cómo 2 millones, os imagináis, voy a decir algo político anticorrecto, 2.442.922 negros juzgados con derecho penal solamente por ser negros, o gitanos, o mujeres rubias, o disminuidos psíquicos, solamente por ser esa circunstancia? No, aquí te juzgan solamente por ser hombre. Y lo más relevante es que todo eso lo pagamos con nuestros impuestos, para que luego todos estos que han sufrido, se han quedado sin hijos y sin casa, seamos juzgados y manchemos, nuestra imagen queda manchada de por vida. Solamente casi 600.000 condenados, de los que más del 60% son amenazados o coaccionados, le llamo yo, por el Ministerio Fiscal, y muchas veces por malos trabajos de, vamos a decir, la defensa, ¿no? Donde se recomienda lo que ya sabéis, aquello de, oye, mira, que me han dicho que de alguna manera que si te enfrentas a 4 años te van a meter en prisión, y si firmas una conformidad de 4 meses, pues voy a ir más rápido. Cifras de las anuales de años. Todas las azules, vuelvo a repetir, son denuncias, las ocres naranjas son las absoluciones y las grises son las condenas. Es que es abismal. O sea, no hay nada mejor que una imagen para que veáis a lo que nos están sometiendo en esta sociedad española. Esto que veis aquí no existe en ningún país del mundo, ni en ningún país de Europa. No existe ley de violencia de género en ningún país, repito. Esto es demoledor. Y yo no entiendo por qué la gente no sale de la calle. En Francia, por subirle 2 años la pensión, es decir, jubilarse 2 años más tarde, están quemando las calles. Aquí nos roban a nuestros hijos y estamos aquí sentados, impávidos. El 43% de las denuncias presentadas tumbadas en el primer escalón judicial. Son noticias de gente que se dedica a estudiar este tipo de cosas. Sigo con información, voy más rápido. La media, como os decía antes, 450 de media somos detenidos. 9 autobuses diarios son llenados con gente que somos procesados y llenados. 9 autobuses como los de Madrid y el Barcelona son llevados a las comisarías de toda España con gente en un 80% inocente. La prevención contra el maltrato es discriminatorio. Bueno, pues aquí tenéis, hay gente que dice que no y que esto es una falacia. Cualquier persona que sepa bastante más de derecho que yo y aplique la legislación, el Código Penal es diferente. Los mismos delitos si es un hombre o una mujer. Tenemos un caso muy reciente. Un juez, en este caso a un hombre, y al Ministerio Fiscal se juntan en el informe y solicitan que este hombre, que ha sufrido amenazas, coacciones, seguimiento de su exmujer en casa, en el trabajo, incluso le quema el coche y la plaza de garaje soterrada debajo de la vivienda. El juez, viendo la situación de peligro, decide con el Ministerio Fiscal otorgar una pulsera telemática y una orden de alejamiento. La empresa Cometa decide que no y le manifiesta al juez en un informe que las pulseras solamente son para proteger mujeres. A los hombres no nos maltratan. Y esto lo llaman igualdad, artículo 14 de la Constitución. Vamos a hablar de igualdad jurídica en España, algo que hay gente que le da igual, pero yo creo que es importante saber por qué las empresas en España se están empezando a marchar, porque no hay igualdad jurídica, ni seguridad jurídica. ¿Por qué? Por cosas como estas. Este señor, que fue denunciado en 2 ocasiones y dice que sus denuncias son falsas, denuncia en un informe de la Comisión Europea que Polonia y Hungría tienen sometidos a sus tribunales, a sus jueces, que no hay independencia judicial. Ese señor, esto lo he encontrado por internet, no es mío, ¿no? Tenemos atenazado el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de Poder Judicial,
Todos los tribunales están atenazados por diferentes grupos políticos. Me da igual que ponga PP, PSOE, me da igual que ponga CIR, me da igual. Pero este es el control que tenemos. Esto... Bueno, pues yo creo que el enjuiciamiento con perspectiva de género lo hemos empezado a aplicar relativamente reciente, diría yo, porque nos quedábamos en la igualdad de trato y no dábamos el paso a la igualdad de oportunidades, al enjuiciamiento con perspectiva de género. Yo lo siento, pero es que me he estomado. Enjuiciamiento con perspectiva de género. Aquí hay varios letrados. ¿Alguien ha estudiado la perspectiva de género en el derecho en el Código Penal en la carrera? Porque yo eso no lo he escuchado jamás. No se puede, en la vía civil todavía, en el enjuiciamiento penal, tú no puedes juzgar con perspectiva de. Es que eso es inconstitucional. Bueno, ¿existe seguridad jurídica en España? Bueno, pues tenemos diferentes incentivos y os recomiendo la página web que hagáis una foto, lo apuntéis porque el siguiente enlace que vais a ver, hay 400 diferencias jurídicas donde la mujer, a pesar del heteropatriarcado, está por encima en derechos al hombre. No en Afganistán, en España. Diferentes derechos. Voy a ir muy rápido. Por ejemplo, tiene un 016. Si tú eres maltratado, Fran, ¿qué te pasa? Yo voy al calabozo directamente. Vale. Derecho a deducción de IRPF, 100 euros. Derecho a no cortarse el pelo en el ejército. Que son tonterías, pero son puntos de llamada de atención que dicen que somos opresores. Pero si hay 400 puntos de diferencias jurídicas en España con respecto de hombres a mujeres, donde la mujer tiene más derechos que los hombres. Ahí tenéis. Diferencias legales hombre-mujer en espana.lau.blog. Os recomiendo que lo leáis. Es impresionante. Yo me quedé blanco y la descubrí hace 5 días. Derivados de la violencia de género. Bueno, pues institucionalmente se considera igualdad el hecho de beneficiar a las mujeres, ver un documento con perspectiva de género. Hay que tener en cuenta y siempre presente que la ley de violencia de género en España solo contempla a los hombres como perpetradores de la violencia hacia las mujeres. Infinidad de puntos, ¿vale? Esto se lo debo a, y no le gusta, a mi amigo Abel. Muchas gracias por darme esta información. Aquí tiene base de la ley de violencia de género que se tomó en la ley de /2004, la 1/2004. Esto se llama experimento de Minneapolis. Seguramente Abel lo va a explicar mejor, pero bueno, me toca a mí hacerlo. Y es un experimento que se hace desarrollado una especie de experimento social, ¿no? Donde, si me equivoco me corriges, sociología, donde el propio autor manifiesta en años posteriores que no se ha podido llevar a cabo y no se ha podido constatar que esto sea cierto. Por tanto, no se debería aplicar. Bueno, pues en Estados Unidos se desarrolla una, vamos a decir, ideología, un estudio sociológico, donde cualquier persona que cometa un delito, especialmente en violencia doméstica, automáticamente se le tiene que detener. ¿Por qué? Porque si yo cometo un delito contra mi mujer, perdón, Yolanda, y me detienen, se supone que cerebralmente algo pasa en mí, ostras, si me detienen, ya no cometo más delitos. Bueno, se dan cuenta que eso solamente funciona en gente que tiene una vida normal y tiene trabajo. Pero si me detienen porque soy un tarao, porque no tengo trabajo, porque tengo problemas psicológicos, mi violencia se multiplica por 100 y produce muchos más casos de violencia. Eso lo dice el propio autor en su estudio. ¿En qué consiste? Pues que viendo esto y que las feministas en aquel momento tenían un poder bastante considerable y estaban empezando a crecer en Estados Unidos, empiezan a meter presión con diferentes medios de comunicación hasta el punto de que diferentes estados, medios de comunicación, más de 300, y los lobbies feministas y el Partido Demócrata empiezan a presionar al que era el fiscal general de violencia doméstica en Estados Unidos. Y se consigue que en 2005-2003, más de 23 o 25 estados aplicaran la ley de arrestos obligatorios. ¿Sabéis cuándo empieza a darse cuenta de que esto es un bulo? Cuando, paradójicamente, alguien que sabe leer y escribir empieza a descubrir estudios como Dunedin, Archer, Canal de Journal, Guggenhofen, Rina Sommer, British Consumer, hay 50 canales de Journal, hay un montón de estudios internacionales, uno de la Universidad Oberta de Barcelona, que dicen que la violencia en el ámbito doméstico es bidireccional. ¿Cuál es lo que hizo todo esto? Que cuando empiezan a aplicar que toda persona que sufre violencia debe ser detenida, aumenta las detenciones de mujeres un 80%. ¿Está bien explicado? Paradoja de Minneapolis. No se puede admitir que se siembren sospechas. Esto es muy importante porque a consecuencia de esa ley de arrestos obligatorios, en Europa se empieza a investigar algo que aquí desconocemos, nos suena porque lo vemos en la tele, es el famoso tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y aquí tenemos, y esto sí que debéis apuntarlo, también importante, Sekanina y Rusiti, dos sentencias muy importantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y te dice, vuelvo a repetir, si me equivoco, a ver, me corregirá. Toda persona que haya sido denunciada, yo tengo una libre absolución, ¿vale? Repito, pero puede tener un archivo o absolución porque mi ex no tuvo la suficiente capacidad jurídica de poder demostrar que yo era un maltratador, ¿vale? Aquí, si sales un archivo,
eres un maltratador, pero no se ha podido demostrar. Bueno, pues estas sentencias son tan sumamente importantes porque una de las cosas que ha vulnerado Irene Montero, gracias a... ¿dónde estás, Ruth? Ahí estás. Una de las cosas que ha vulnerado es el artículo 6.2 del convenio. Vale. ¿Qué significa? Lo viene bien claro. Y además hay una sentencia que hace apego a este en España. Se dice que toda persona que no haya sido condenada debe ser refutada automáticamente como inocente. Por tanto, no cabe la situación de, bueno, no se ha podido demostrar, pero no, soy inocente. ¿Qué pasa? Que desde el poder público, Irene Montero no puede decir eres un pederasta condenado, porque no lo eres. Rafa ha tenido que denunciar, gracias a gente como Ruth. Tenemos la suerte que muchos letrados que hay aquí están empezando a hacer cosas muy interesantes. Y Irene Montero, una de las cosas que ha incumplido es este convenio, que como poder público no puede señalar a nadie como maltratador. ¿Por qué? Porque incumple una directiva europea. Esta es la sentencia que hace apego a esta, la 8/2017 del Tribunal Constitucional. Muy interesante sentencia, ahí la dejo. Importante, derecho penal de autor. Me habéis oído hablar de esto y en algunos vídeos me habéis escuchado hablar. ¿Y por qué dice derecho penal de autor? Entendemos, o doy por sabido, que el derecho penal de autor es el que se utilizaba los alemanes contra los judíos, los blancos contra la América del Negro de los salvadores. Eso lo tenemos claro. Vale. Sentencia 59 de 2008. La descubrí gracias a mi buen amigo Papá Maravilla. Desde aquí le mando un abrazo enorme. Sentencia donde varios magistrados muy valientes, como este señor, al que admiro, el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata, en su voto particular, apartado 7º, dice algo tan sumamente importante que yo desconocía, como expreso mi deseo que esta sentencia no marque el inicio de nuestro ordenamiento jurídico del cumplimiento sueño de Metzger. Si buscamos en San Google, que sabe mucho más que yo, Metzger era un jurista alemán de la Alemania nazi, asesor de Hitler. Dos derechos penales, y atención, un derecho penal para la generalidad, los alemanes, en España, las mujeres, en el que en esencia se seguirán vigentes los principios que han registrado hasta ahora. Y junto a él, un derecho penal completamente diferente, para los judíos y los hombres, para grupos especiales de determinadas personas. De la misma manera lo dice la página 92 y 93 del informe del Consejo General del Poder Judicial, que dice que la tipología de los delitos de violencia de género se basen solo y exclusivamente en que el hombre sea el que siempre se presume de su intencionalidad por ser varón, lleva el derecho penal de autor. Lo dice Jesús Muñoz. Sandra Golpe. Esto me llamó poco menos que fascista Antena 3, por decir esto que lo omitieron. ¿Qué significa? Que eso es incompatible con la Constitución y que el tipo agravado de lesiones que se basa en la presunción de inocencia en la inferioridad de la mujer, sin que tal regla se aplique a menores, ancianos o minusválidos, son también susceptibles de víctimas de violencia doméstica, no de género. ¿Por qué no se aplica la misma disciplina jurídica a ese tipo de personas que son también vulnerables? Solamente a la mujer. A mí me llama la atención. Carece de justificación crear una categoría de juzgados especiales por los que estamos siendo juzgados solo para mujeres, lo que lleva una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Somos varones. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razón de raza, ideología, creencias, tampoco por razones de sexo. Esto tenéis que grabarlo porque tenéis que contarlo tomando una cerveza, hablando con vuestro amigo, con vuestro compañero, con vuestro jefe. Estos son vuestros derechos que nos han conculcado. Voy terminando porque me queda mucho. Hemos conseguido que una ley inconstitucional se convierta en anticonstitucional porque se ha aprobado. Y hemos conseguido que soltar una ventosidad en la discusión con tu mujer, aunque veáis arresto domiciliario, está condenado por violencia de género en el juzgado número 1 de Valencia. Sí, pero es que este tío está condenado, no se hace caso, pero es que está condenado. 5 días porque, y esto fue muy famoso, porque yo la mando con perdón a la mierda a mi mujer y ella me pone, en vez de mierda, me pone emoticono. Ella sale absuelta y yo estoy condenado. Manda a la mierda a tu mujer, condena de violencia de género. Pero es que además el colapso y las innecesarias denuncias que son sufragadas con dinero público ha conllevado a crear casos informáticos, caos, hasta el punto de que casos de maltrato animal se consideran violencia de género. ¿Os creéis realmente las estadísticas que dice, por ejemplo, Irene Montero en cuanto a la situación de maltratadores? No lo digo yo, lo dice El Mundo, el ABC, La Razón, El País. Es incompatible con la Constitución. Este señor
no voy a poner el vídeo porque se nos va el tiempo, pero el señor llega a decir en comparecencia pública en una entrevista que se entrevista personalmente con su amigo, el presidente del Tribunal Constitucional, antes de que entrara María Emilia Casas, y resulta que este señor en una comparecencia pública manifiesta que efectivamente es inconstitucional, y cuando se aprueba le dice este señor a su amigo presidente del tribunal, pero oye, y además me hace gracia hasta como le dice, ¿tú sabes las presiones que recibimos? El Tribunal Constitucional, cometiendo prevaricación continuada, sometió a toda la población masculina a diferenciación jurídica, porque había presión de los lobbies y del Partido Socialista para generar esta ley, porque ellos pensaban que era lo mejor para la mujer en España. Y no ha pasado nada, ni ha sido juzgado por injurias y calumnias, ni el presidente del Tribunal Constitucional ha dado explicaciones. Bueno, el señor Leguera ya ha hecho las manifestaciones. Curiosamente, que un señor del Partido Socialista, muy valiente por cierto, el 35% de los asesinos son extranjeros, siendo un ratio de población del 8%, y el 46% de las mujeres asesinadas son del 43%. Pero decir esto es muy machista y muy xenófobo. Las consecuencias indeseables de la ley de violencia de género. Bueno, pues aumentará la inseguridad, más atropellar la presunción de inocencia, criminalizará la convivencia y la relación de las mujeres, se demonizará la parte del padre, aumentará las denuncias falsas, lo que ya sabéis. Innumerables situaciones donde aproximadamente ya tenemos las cifras de que entre el 77 y 87% de las denuncias, depende del año, se demuestran que los hombres son inocentes. Yo no hablo de denuncias falsas, sino de demostración de inocencia. Y tenemos casos como que mujeres juristas quieren invertir lo que es el derecho. O sea, ya hay que entrar a rematar a los hombres. El que sobreviva hay que meterle un tiro en la cabeza. Hay que invertir la carga de la prueba. Y que el tío que está denunciado tenga que probar que soy inocente. Pero ¿entendéis que una mujer que sea rubia y que se salga porque es rubia y se tiña de morena para poder vivir? ¿Entendéis eso? Yo no lo entiendo. Pues esto sucede en España. Y con su cara sale, con su logo de tenis, muy bonito, con dinero público, a decir que los hombres somos violadores y maltratadores. La herramienta policial, ¿cómo se llamaba? Benipol. Importante herramienta que nos ha costado un riñón, que la presentó el comisario Francisco Álvarez Fernández, que se supone que era para diagnosticar, pillar a la gente que ponía denuncias falsas, para la gente que coge y quiere estafar el seguro y cambiar la llanta del coche, para el que coja a la persona y llega y diga, que me han robado el iPhone, me quiero el 14 Pro. Pues esta herramienta surgió para, más o menos funcionaba, si no recuerdo mal, estaba entre el 75 y el 90% pillaba a la gente que ponía denuncias falsas con un software. Pero curiosamente dirás, ¿qué tiene que ver esto, Jesús, con la ponencia? ¿En qué aplicación legislativa o jurídica no se puede aplicar? ¿Por qué? Si pilla las denuncias falsas. Mi explicación no es que quiero pillar las falsantes. Lo que quiero es quitar del medio a la mujer que la utiliza para que los recursos públicos vayan a la verdad de las víctimas. Yo no soy una persona, no soy, como veis, no soy un gran orador, simplemente hago lo que pienso, hago lo que creo y sobre todo que defender gente inocente, ¿no? Pero yo no hablo nunca si no hay una base jurídica o estudio detrás. Estos son numerosos estudios, os puedo dar los originales, son tochos enormes, pero he cogido este tipo de cosas porque hay muchas gráficas, algunos textos están traducidos del inglés al español, pero fijaros, os voy a apuntar el estudio Whitaker, el Capaldi, el Strauss, el Ferguson, el Hartnett, el Kessler, el No, el Fossi, el Carrado, el Morse, o sea, infinidad de estudios. Resumiendo, y aquí viene lo bueno. Más o menos unos 500 estudios internacionales sobre violencia dicen que las tasas de victimización sobre agresiones físicas, los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total. En 254 estudios, prácticamente la mitad. Por violencia física grave en 98. Las mujeres sufren mayores niveles de victimización por violencia en 102 de 500. Pero si la mujer es la que siempre sufre toda la violencia de género, ¿no? ¿Cómo es posible que haya prácticamente más del doble de hombres víctimas de maltrato en estudios internacionales por violencia física grave en mujeres 44 frente a 98 de hombres? Pero si los hombres no sufrimos nunca. Curiosamente, se registran tasas similares para ambos sexos, es decir, bidireccionalidad de maltrato en 137. Hombres sufren lesiones en una proporción equivalente al 77%. En fin, 77 estudios registran mayores niveles de perpetuación, 18 sobre niveles de perpetuación de violencia física no recíproca y 12 sobre niveles similares de violencia física no recíproca. Pues ya el informe PAS, muy interesante. Más de 1080 estudios complementarían las escalas revisadas. 5,6% de los hombres y el 11,3% de las mujeres afirmaron haber ejercido violencia, es decir, se declaran maltratadores. El 5% y el 11%, lo que ellos dicen. Strauss y Ramírez, estudio, encontraron este patrón en Estados Unidos y México. En casi 3/4 partes de la violencia era mutua. Irene Montero creo que explotaría antes de decir una cosa como esta.
El patrón más común es la bidireccionalidad. Estudios como Vivian, no sé decirlo en inglés, en 1994. Solicitar la guardia y custodia compartida, voy terminando. Las feministas alertan que pedir la guardia y custodia compartida es machismo y arremete contra la integridad de las mujeres. Cargas públicas, donde se atreven a decir lo que les da la gana, porque para ellas somos prescindibles. Esta señora de la Asociación Jurista Temis llega a decir que la custodia compartida impuesta es un arma igualmente para mantener el control sobre la mujer tras el divorcio. Oiga, que yo lo que quiero es mantener una relación con mi hijo, afectiva, cariñosa, de respeto, igual que la madre. Pues no, es maltrato. Esta es la estructura espejo. Puede ser este partido, puede ser cualquiera. Vale, esto lo cojo porque fue una de las mejores imágenes que he visto en medios de comunicación, haciendo un estudio muy extenso sobre toda la financiación de la estructura espejo que surgen del PSOE a través de la Fundación Mujeres y reparten la pasta, curiosamente, de este estudio, y es que todas las asociaciones de mujeres, todas, tienen un cargo en el Partido Socialista. Lo digo del PP, como puede ser del PSOE, de Ciudadanos, ¿vale? Más de 66.500 millones de euros, que diréis, qué barbaridad. Yo os he dicho antes, esto era Calderilla, 10 millones de euros. Pues bien, esto es una foto de la página web http://Junta Andalucía, Servicios Sociales, Protección de la Mujer, bla, bla. El que la quiera le paso la URL, pinchas, y yo personalmente escribí a la Junta de Andalucía porque pensaba que sobraba 1, 2 o 3 ceros. 66.000 millones de euros se han gastado entre 2012 y 2014 destinados a la igualdad y la protección de la mujer. Solamente la Junta de Andalucía, 66.000 millones de euros. Joder, pues si la recuperación de los bancos nos costó 50 o 60.000 millones. Y resulta que solamente la Junta de Andalucía se ha gastado. Pero si estas mujeres en Andalucía podían llevar la misma seguridad que Pedro Sánchez, no moriría ni una. Y sigue muriendo unas 50 de media, ¿no? Curioso, las estructuras espejo, como veis, diferentes asociaciones. Esto que veis en azul, si pincháis, os lleva a la asociación y los cargos orgánicos dentro del partido. Subvenciones, dinero, miles de millones de euros, no hay control económico a través del Tribunal de Cuentas, siguen muriendo mujeres. Y lo curioso de todo esto es que también en Europa, esta es la estimación de costes hecha en Reino Unido, que se hace en 2012, en base a lo que Vivian Aido, Leire Pagín pidieron que aquí las mujeres había unas 2 millones de víctimas de violencia de género. Pues en base a eso se hace una estimación de costes que estipula cada gobierno. En base a esa estimación de costes, en el 2012, España ha recibido 24.000 millones de euros. Más 66.000. El 75% de las mujeres, o el 80% de las mujeres que fueron víctimas o asesinadas, jamás habían interpuesto denuncia. Vamos a suponer que más de 100.000 millones de euros en los últimos años para sufragar chiringuitos. O la protección de la mujer. Si 8 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas jamás ponen denuncia, y 160.000 denuncias anuales se interponen cada año para que 80% de los hombres sean inocentes, mi pregunta es, con perdón, ¿quién coño denuncia? ¿Quién denuncia? Si las verdaderas asesinadas se quedan sin recursos públicos. Y las cifras, vuelvo a ponerlas, son demoledoras. Denuncias, hombres declarados inocentes. ¿Sabéis cuánto dinero nos cuesta eso aproximadamente? Pues un proceso como el mío, 6 años de instrucción, 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Aproximadamente un magistrado me dijo que podía estar en torno a los 600.000 euros. Coste público. ¿Cuántos tíos hay aquí denunciados por violencia de género? ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en supuestamente sufragar la vida de chiringuitero de una ex de turno? Porque no ha sido condenada. Sigue haciendo lo mismo con otros hombres. Termino. Comparación de cifras. Bueno, es importante recalcar que las mujeres son víctimas todas, o depende. 90 mujeres o 90 personas al día mueren, están abandonadas por la ley de dependencia. Aproximadamente 45 son mujeres. ¿Entendéis la cifra? Si son 90 por 365 son 32.000 al año. Si en 5 años mueren 250 mujeres asesinadas por violencia de género, coño, 164.000 mueren en 5 años. Esas son personas. La mitad, unas 82.000 mujeres mueren en 5 años. ¿Son más importantes 50 mujeres o 250 o 82.000? Porque yo entiendo que la vida va en volumen, es como un peso, ¿no? Fijaros la cantidad de suicidios, lo mismo. 3 veces más hombres que mujeres, pero no hay una ley que ataje esto. La inducción, para que lo sepáis, en el Ministerio de Justicia, reunión con el asesor jurídico del ministro catalán de la época de Rajoy, se nos aseguró, y había que personas que están delante en aquella reunión,
se nos dijo, porque luego me rectificaron, me equivoqué, en vez de 71 era un 72, el 72% de las víctimas de suicidio, hombres, del 2005 al 2015-16 fue cuando nos reunimos, el 72% eran por estar involucrados en denuncias de violencia de género o procesos de separación que se les dejó a la indigencia y sin hijos. Es decir, la inducción al suicidio en el Código Penal está catalogado como delito. El Estado induce a los hombres a que se suiciden, les arranca todo. Y termino, esto simplemente es una cosa que se ha en la empresa y que causó bastante expectación. Es un estudio que ha hecho un español donde diferentes medios de comunicación, 125 de todo el mundo, hacen reiterada referencia a cosas como violencia de género, techo de cristal. Bueno, pues los 5 primeros, La Sexta, ETV, Telecinco, Antena 3, El País, El Mundo, Televisión Española, el 14º es el ABC y estamos hablando de Telegraph, NBC News, New York Times, BBC, The Figaro, 125 medios de comunicación de todo el mundo. Y son los medios de comunicación más subvencionados del mundo por nuestros gobiernos. ¿Por qué? Se habla tanto, casi 4 veces más, 5 medios que el resto del 125 de todo el mundo. El efecto de los niños, 28 de asesinatos, el efecto que causan los niños, que es lo más importante, de 28 grandes asesinos a lo largo de la historia en Estados Unidos, 28, se han estudiado del Dr. Warren Farrell, un libro muy bonito, triste por el contenido que conlleva, The Boy Crisis, la crisis del niño, dice que en ese estudio que se realizaron durante más de 30 años, entre 5 y 50 asesinatos, 26 de los 28 grandes asesinos no tenían figura paterna. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos desgracias donde automáticamente en este país, madre, cuando eres madre, ya se te atribuye que eres lo mejor y un padre es malo. El 70%, y no lo digo yo, La Sexta, Beatriz de Vicente, una reputada abogada y criminóloga, el 70% de los infanticidios están cometidos por mujeres. ¿Pero qué veis en la prensa? Que la mayor parte de los niños son asesinados por padres varones. ¿Qué es lo que tenemos? En Madrid aproximadamente un 60% de las situaciones de atención psicológica infantil, el 60% de los niños están en salud mental. Aumenta un 47% de los trastornos de salud mental. El 95% de los pediatras están muy preocupados por la salud de nuestros hijos. Expertos habitan en Málaga, Navarra, diferentes sitios. Y estas son las consecuencias de los menores. Habrá gente que sea mucho más experta que yo, que no lo dudo, pero esto es un poco lo que yo he ido leyendo. Tienen 20 veces más riesgo de padecer ansiedad y depresión, 5 veces más de tentativas de suicidio. Anorexia, bulimia, doblan las tasas, sobre todo en los niños varones, doblan las tasas de abandono escolar, tienen más 7 veces más riesgo de sufrir embarazos no deseados, mortalidad infantil, enfermedades, cometer conductas adictivas, en fin, una infinidad, el 68%, 58% de las mujeres que estaban en prisión y están en prisión no tienen figura paterna, el 63% de los suicidios juveniles son por niñas que crecen sin padre, y una cosa muy importante es el primer punto, el problema no es la masculinidad, no somos los tíos, es la falta de ello. De hecho, hay propuestas en diferentes países que están mediando ya para que en la escuela infantil haya más hombres y no solamente haya profesoras, porque eso deteriora la salud cognitiva de nuestros hijos. Es lo que dicen los expertos. Y bueno, no quiero enrollarme más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado con nosotros. Y un placer.